Bueno, el siguiente ejercicio está extraído del libro de física de los autores Wilson, Buffa y Lowe, sexta edición, y me pareció interesante compartirlo porque este es un ejercicio el cual se puede resolver de dos formas distintas, ¿sí? Utilizando dos conceptos distintos y aún así se puede llegar al mismo resultado. Yo anteriormente he subido un video en el cual mostraba un ejercicio que también se podía resolver de dos formas. Lo que había dicho era que siempre, bueno, en la mayoría de las veces se van a topar con ejercicios de física los cuales se pueden resolver por más de un método. Y siempre y cuando se apliquen bien los conceptos y se defina bien qué es lo que se está estudiando, eh, se van a encontrar muchas veces que un ejercicio se puede resolver de varias formas. Anteriormente había subido un video que creo que y lo resolví utilizando dos conceptos distintos. Creo que uno era, lo había resuelto a través del método de conservación de la energía y después por dinámica, y había mostrado cómo se llegaba al mismo resultado. Este ejercicio, como dije hace un momento, me pareció interesante compartirlo porque también se puede resolver de dos formas, utilizando dos conceptos distintos, que en este caso esos dos conceptos vendrían a ser equilibrio mecánico y después se puede llegar al mismo resultado si se lo resuelve utilizando el concepto de centro de masa. ¿Sí? Por eso me pareció interesante compartirlos. Entonces, la solución de este ejercicio se puede hacer de dos formas. Como dije, utilizando el concepto de equilibrio mecánico, en el cual vamos a utilizar estas fórmulas: sumatoria de fuerzas es igual a cero y sumatoria de momentos de fuerza respecto a un punto O es igual a cero también. Y después el segundo método que voy a mostrar también, voy a resolverlo a través de este segundo método, es el concepto de centro de masa. Centro de masa. Y en este caso, la fórmula que voy a utilizar para resolverlo es la coordenada en X del centro de masa va a ser igual a la sumatoria de la masa m sub i por la coordenada en X de esa masa dividido la masa total. Bueno, ¿en qué se diferencia un método y el otro, además de que se van a utilizar ecuaciones distintas? Básicamente se diferencia en lo que va a ser nuestro sistema bajo estudio, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Cuando lo resuelvo por equilibrio mecánico, mi sistema bajo estudio, le voy a poner acá al costado, sistema bajo estudio, ¿a qué me refiero con esto? ¿Qué es lo que voy a estudiar? ¿Qué es lo que voy a analizar para resolverlo a través de equilibrio mecánico? Va a ser la tabla, ¿sí? Para resolverlo por equilibrio mecánico, voy a analizar la tabla. Y después, por ejemplo, para el otro método, utilizando el concepto de centro de masa, lo que va a cambiar es que, en este caso,
sistema bajo estudio va a ser la tabla más las dos tazas, ¿sí? Esa es la diferencia entre hacerlo por un método y hacerlo por el otro. Además de que se van a utilizar ecuaciones distintas, ¿verdad? Bueno, voy a leer el enunciado. Dice, dos tazas se colocan sobre una tabla uniforme que se equilibra sobre un cilindro. La tabla tiene una masa de 2 kilogramos y 2 metros de longitud. La masa de la taza uno es de 200 gramos y está colocada a 1,05 metros a la izquierda del punto de equilibrio. La masa de la taza 2 es de 400 gramos. ¿Dónde debería colocarse la taza 2 para hacer equilibrio con respecto al extremo de la derecha de la tabla? Bueno, vamos a resolverlo como dijimos primero por equilibrio mecánico. De los dos métodos, este es, se podría decir que es el más extenso. Y lo que tiene este método es que, bueno, hay que hacer un diagrama de cuerpo libre de nuestro sistema bajo estudio. Y como dije al principio, a través de este método, lo que vamos a estudiar, lo que vamos a analizar, va a ser la tabla, ¿sí? La vamos a modelizar como un cuerpo rígido. Entonces, lo que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre de la tabla, mostrando todas las fuerzas que actúan sobre ella y todos los momentos de fuerzas que actúan sobre ella. Entonces, bien, esta es la tabla. Entonces, lo que voy a hacer es, eh, primero, antes que nada, voy a marcar longitudes, ¿sí? Bueno, esta distancia de acá a acá es la longitud de la tabla, ¿sí? Y la voy a anotar como L sub T. Voy a hacer una línea a la mitad de la tabla, ya van a ver por qué. Esta distancia de acá a acá va a ser la longitud de la tabla dividido 2, o sea, voy a ponerlo así, 0,5 veces la longitud de la tabla. Y lo mismo para esta otra mitad, 0,5 veces la longitud de la tabla. Bien, perfecto. Bueno, si leemos el enunciado, me dice que la masa de la taza uno es de 200 gramos y está colocada a 1,05 metros a la izquierda del punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, la longitud de la tabla voy a
Voy a ir poniendo estos datos por acá. La longitud de la tabla me dice que es 2,00 metros. Entonces, em, como me dice el enunciado, la masa de la taza uno es de 200 gramos y está colocada a 1,05 metros a la izquierda del punto de equilibrio. Bueno, entonces, voy a hacer lo siguiente. Si la longitud de la tabla es de 2 metros, 0,5 veces la longitud de la tabla es 1 metro, ¿verdad? Sin embargo, me dice que el punto de equilibrio está a 1,05 metros de distancia de la taza uno. Voy a suponer que la taza uno está colocada en el extremo izquierdo de la tabla. Entonces, si me voy del extremo izquierdo de la tabla, 1,05 metros a la derecha, el punto de equilibrio va a estar más o menos por acá, digamos. El punto de equilibrio va a estar por acá, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a hacer una línea acá, una línea punteada, una línea punteada acá, y voy a decir que esta distancia la voy a llamar L1. L1 es igual a 1,05 metros. Bien, seguimos colocando todas las longitudes. Después me dice, la masa de la taza 2 es de 400 gramos. Y nos pregunta, ¿dónde debería colocarse la taza 2 para hacer equilibrio con respecto al extremo de la derecha de la tabla? Bien, imaginemos que la taza 2 esté en algún lugar como por acá, ¿verdad? Ahí. Entonces, voy a marcar una línea punteada por acá y voy a llamar a esta longitud, la voy a llamar L2, ¿sí? L2 va a ser la longitud desde el punto de equilibrio, que vendría a ser este, a donde está la taza 2, número 2. Bien, entonces, lo que voy a hacer ahora es dibujar las fuerzas que actúan sobre la tabla, ¿verdad? Que la modelé como un cuerpo rígido. Bueno, acá dijimos que teníamos la taza 1. Como la taza uno tiene una masa, va a tener un peso y ese peso lo va a sentir la tabla, ¿verdad? Entonces, acá tenemos una fuerza que es hacia abajo y es el peso de la taza uno. Voy a llamarla M1G. Bien, la taza 2 dijimos que, vamos a suponer que está por acá. La taza 2 tiene una masa, por lo que va a tener un peso y ese peso lo va a sentir la tabla. Entonces, la voy a llamar M2G. ¿Qué más? Bueno, otra cosa que no hay que olvidar es que la tabla tiene una masa también, ¿sí? Y como el enunciado me dice que la tabla es uniforme, como es uniforme, yo puedo decir que toda la masa de la tabla está concentrada en su centro de masa, ¿verdad? O sea, la mitad. O sea que el peso de la tabla va a actuar acá, en el medio, a la mitad de la tabla, ¿sí? Y entonces, esta fuerza la voy a llamar M sub T, masa de la tabla, por G. Bien.
Bueno, esas son todas las fuerzas que actúan sobre la tabla. No, ¿verdad? Lo que falta acá es, porque ¿qué pasa? La tabla está en equilibrio, ¿sí? En equilibrio mecánico. Eso significa que no tiene aceleración lineal, ¿sí? No se está trasladando y tampoco tiene una aceleración angular. No está girando respecto al punto de equilibrio que es este, no está girando ni para este lado, ni para este lado tampoco, ¿verdad? Entonces, como está en equilibrio, tiene que haber una fuerza que equilibre a estas tres. Y esa fuerza va a estar en el punto de equilibrio, acá, ¿sí? Le voy a llamar R. Bueno, entonces dijimos, como hay equilibrio mecánico, sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero y sumatoria de momentos de fuerza respecto a algún punto O tiene que ser igual a cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es sumatoria de momentos respecto a un punto O es igual al momento de inercia por la aceleración angular, ¿verdad? ¿Verdad? Pero como no está girando ni para un lado ni para el otro, la aceleración angular es cero, ¿sí? Lo mismo acá. Eh, Sumatoria de fuerzas es igual a la masa de la tabla por la aceleración, pero como está en reposo, esto es cero. Entonces, fíjense bien estas dos ecuaciones. De estas dos, la única que vamos a utilizar es esta, ¿sí? Ahora van a ver por qué. Entonces, bueno, sumatoria de momentos de fuerza respecto a algún punto O tiene que ser igual a cero. Tengo que colocar ese punto O. Lo que voy a hacer yo es colocarlo de manera conveniente acá, en el punto de apoyo, en el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque fíjense bien que yo tengo la masa M1, entonces puedo conocer esta fuerza. Tengo la masa de la tabla, así que ya puedo conocer cuánto vale esta fuerza, y tengo la masa de la taza M2, así que ya puedo conocer esta fuerza, cuánto vale. Sin embargo, no puedo conocer cuánto vale R, ¿sí? Para conocer cuánto vale R, tendría que utilizar esta fórmula, ¿sí? Entonces yo diría menos M1G menos M sub TG menos M sub 2G más R es igual a cero, ¿sí? Y de acá despejo R. Pero si se fijan bien, en ningún momento del enunciado me pide que halle la reacción, la fuerza de R. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es eh, utilizar esta fórmula, la de abajo, ¿sí? No me va a ser necesario utilizar esta. Entonces, bueno, sumatoria de momentos de fuerza respecto al punto O igual a cero. Voy a, voy a asignar una convención de momentos de fuerza positivo. Voy a decir que momentos de fuerza positivo van a ser antihorario. Entonces, respecto al punto O, esta fuerza M1G genera un momento de fuerza antihoraria. Entonces va a ser positivo. Más M1G por la distancia al punto O, que es L1. Después me voy con esta fuerza. Lo mismo, me va a generar un momento de fuerza positivo, antihorario, más M sub T G. Bueno, y ahora tendría que poner la distancia que hay. A ver, voy a dibujar la línea de acción. La distancia que hay desde la línea de acción de esta fuerza, ¿sí? Al punto O. O sea, esta distancia de acá. Voy a llamarla, eh,
Voy a llamarla L3. Ahora, ¿cuánto vale L3? ¿Cuánto vale L3? Bueno, fíjense que yo ya tengo el dato de L1, 1,05 metros. Entonces, yo puedo decir L1 menos L3, ¿sí? Toda esta distancia, L1 menos L3, tiene que ser igual a esta distancia, que es 0,5 la longitud de la tabla, ¿verdad? Entonces, L1 menos L3 tiene que ser igual a 0,5 veces la longitud de la tabla. Entonces me queda que L3 es igual a L1 menos 0,5 veces la longitud de la tabla. L3 es igual a L1, 1,05 metros, menos la longitud de la tabla dividido 2. Si la longitud de la tabla es 2 metros, la mitad va a ser 1,00 metros. Entonces L3 va a ser igual a 0,05 metros. Perfecto, ya tengo L3. Seguimos, eh, seguimos sumando todos los momentos de fuerza. Dijimos. Entonces, acá es la masa de la tabla por la gravedad multiplicado por L3. Listo, ya está el momento asociado a esta fuerza, ya está el momento asociado a esta fuerza. Esta fuerza no genera ningún momento, ¿por qué? Porque su línea de acción pasa por el punto O. Entonces, la, el último momento de fuerza que restaría es el asociado a esta fuerza. Si se fijan bien, esta fuerza respecto al punto O me genera un momento de fuerza en sentido horario. Entonces, menos m2g por la distancia de la línea de acción al punto O, que es L2. ¿Bien? Y esto va a ser igual a cero. Bueno, lo primero que me di cuenta es que g es factor común, está en todos los términos, así que puedo cancelarlo. Y me quedaría lo siguiente. Voy a pasarlo limpio, m1 por L1 más la masa de la tabla por L3 menos M2 por L2 va a ser igual a cero. Lo que tengo que despejar acá es L2. M2 por L2 es igual a M1 por L1 más la masa de la tabla por L3. L2 va a ser igual a M1 por L1 más M sub T por L3 dividido M2. Bueno, reemplazo valores, me quedaría lo siguiente. La masa de la taza M1, según el enunciado, es de 200 gramos, o sea, 0,200 kilogramos, ¿sí? Por la longitud 1, que dijimos que es 1,05 metros, más la masa de la tabla, que es 2,00 kilogramos, por L3, que lo encontramos hace un momento, es 0,05 metros, 0,05 metros, dividido la masa de la taza 2 que son 400 gramos, o sea, 0,400 kilogramos. Bueno,
Si hacemos esta cuenta en la calculadora, nos quedaría que L2 es igual a 0,775 metros. Bien, encontramos L2, pero si se fijaron bien en el enunciado, o sea, nosotros encontramos esta distancia, ¿verdad? L2, la distancia desde el punto de equilibrio hacia donde está la tasa 2. Pero si se fijan bien en el enunciado, no nos piden esa distancia. La distancia que nos piden es eh, a la que se encuentra la tasa 2 desde el extremo derecho, o sea, esta distancia. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar esa distancia? Muy simple. Veamos, a ver. Voy a hacer una línea punteada acá y voy a llamar a esta distancia, la que queremos encontrar, la voy a llamar L. Entonces, si se fijan bien, L más L2 eh, más L3 tiene que ser igual a la longitud de la tabla multiplicado por 0,5. Entonces, vamos a hacerlo así. L más L2 más L3, L más L2 más L3 tiene que ser igual a 0,5 veces la longitud de la tabla. Entonces, L tiene que ser igual a 0,5 veces la longitud de la tabla menos L2 menos L3. Reemplazo valores. La longitud de la tabla es 2,00 metros menos L2, sé que es 0,775 metros, menos L3, que es 0,05 metros. Bien, finalmente, si hacemos esta cuenta, nos queda que L es igual a 0,175 metros. Muy bien. Esa es la respuesta al enunciado, ¿sí? A la pregunta que dice, ¿dónde debería colocarse la tasa 2? ¿Dónde debería colocarse la tasa 2 para hacer equilibrio con respecto al extremo de la derecha de la tabla? ¿Sí? Entonces, debería colocarse acá, a una distancia de 0,175 metros desde este extremo, ¿verdad? Acá. Bien, ya resolvimos el ejercicio por equilibrio mecánico. De vuelta, repito, para poder resolverlo de esta forma, nuestro sistema bajo estudio fue la tabla. Analizamos la tabla, ¿sí? Todas las fuerzas y todos los momentos de fuerzas que actúan sobre la tabla. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es, como dije al principio, en física van a encontrar muchos ejercicios que se pueden resolver de más de una forma, utilizando distintos conceptos y si están bien aplicados, se puede llegar siempre
al mismo resultado. Centro de, centro de masa. Vamos a resolverlo de esta forma. Bien. Lo que tiene diferente este método, este concepto del centro de masa, es que nuestro sistema bajo estudio ahora no va a ser la tabla solamente, sino que va a ser la tabla más las dos tazas, ¿sí? O sea que no vamos a analizar un objeto en particular, sino que vamos a tener un sistema de objetos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resuelve de esta forma? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dibujar una línea. Esta línea, a ver, esta línea de acá representa la tabla, ¿sí? Toda esta longitud va a ser la longitud de la tabla. La única diferencia es que em, voy a considerar que toda la masa de la tabla está concentrada, como es uniforme, en el centro, ¿sí? Acá. Voy a decir que toda la masa de la tabla está concentrada ahí, en su centro de masa. Entonces, masa de la tabla. Bueno, eh, entonces, en el extremo izquierdo va a estar la tasa de masa M1 y como dijimos, la tasa 2 va a estar colocada en algún lugar de, por esta zona, ¿sí? Fíjense que tengo un sistema de masas puntuales, ¿sí? Estoy analizando, o sea, modelé a la tabla como si toda la masa estuviera concentrada en un solo punto y no que está distribuida en todo su largo, ¿sí? Bien, lo que voy a hacer ahora es colocar un eje de, un eje de coordenadas, ¿sí? Un eje de coordenadas X, donde los X positivos van a ser hacia la derecha, ¿sí? Y estos valores de X van a estar en metros, ¿sí? Bueno, el punto de apoyo dijimos que estaba como por acá, ¿sí? A 1,05 metros de distancia de la tasa de masa de M1. Entonces, fíjense lo que voy a hacer yo. De manera conveniente, de manera conveniente, ¿sí? Esto no es necesario, pero yo lo voy a hacer de manera conveniente. Voy a decir que en el punto de apoyo, ¿sí? Donde la tabla hace contacto con el cilindro, ese punto le voy a dar la coordenada cero, ¿sí? Repito, esto no es obligatorio. Se le puede poner cualquier valor de forma arbitraria.
Pero después se van a dar cuenta que si le ponen cero, si le asignan la coordenada cero al punto de apoyo, se les va a poder después simplificar los cálculos, ¿sí? Entonces, si le asigno la coordenada cero al punto de apoyo, dijimos que la tasa de masa M1 está a una distancia de 1,50 metros. No, perdón, 1,05 metros, ¿sí? De acá a acá hay 1,05 metros. Pero, ¿qué pasa? Como la posición de la masa M1 está a la izquierda del cero, entonces va a tener coordenada menos 1,05, ¿sí? Eh, y bueno, la coordenada de la masa de la tabla habíamos visto que está a 0,05 metros del punto de apoyo, entonces, pero como está a la izquierda, es menos 0,05. Muy bien. Y eh, la tasa de masa M2 va a estar a una coordenada que no la sé todavía, que es lo que yo quiero hallar, ¿sí? La voy a, no, le voy a asignar el nombre x2. Bien, recuerden siempre que la, la distancia que a mí me piden es esta de acá, ¿sí? Del extremo derecho hacia donde se encuentra la tasa de masa M2. Bueno, vamos a utilizar la fórmula para hallar la coordenada en X del centro de masa, ¿sí? La coordenada, eh, la coordenada en X. La coordenada en X del centro de masa, dijimos que va a ser igual a la sumatoria de todas las masas puntuales multiplicada por la distancia, o sea, la coordenada en X, a donde se encuentra esa masa puntual, dividido la masa total, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que representa la coordenada en X del centro de masa? ¿Sí? De este sistema de masas puntuales que yo tengo, ¿se acuerdan que había dicho que ahora mi sistema va a ser la tabla más las dos tazas? La coordenada en X del centro de masa es, valga la redundancia, una coordenada en la que se puede suponer que toda la masa del sistema, ¿sí? Toda la masa del sistema, es decir, tabla más las dos tazas, va a estar concentrada en ese punto. Y lo que yo estoy buscando es que la coordenada en X del centro de masa de mi sistema, para que esté en equilibrio, tiene que coincidir eh, con la coordenada donde está el punto de apoyo, ¿sí? Es decir, acá, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo eh, es decir, bueno, todo este sistema es equivalente a una sola masa que va a estar concentrada acá en el punto de apoyo, ¿sí? Para que haya equilibrio. Para que haya equilibrio, el centro de masa de mi sistema tiene que coincidir con la coordenada del punto de apoyo, ¿sí?
Entonces, la coordenada en X del centro de masa, como dije, tiene que ser cero para que haya equilibrio. Entonces, cero va a ser igual a sumatoria de X sub I por M sub I. Vamos con esta primero. Sería coordenada en X menos 1,50 metros por M1, que dijimos que es... bueno, vamos a hacerlo así primero. X1 por M1 más la coordenada en X de la tabla por la masa de la tabla, más la coordenada en X de la tasa 2 por la masa de la tasa 2. Dividido la masa total. La masa total es de mi sistema, ¿verdad? Es M1 más la masa de la tabla más la masa de la tasa de M2. Pero si se fijan bien, ¿se acuerdan que yo le dije hace un momento que pueden asignarle cualquier coordenada de forma arbitraria al punto de equilibrio? Pero les dije, si recuerdan, que si le asignaban el valor cero iba a ser más conveniente porque los cálculos se iban a simplificar. Fíjense, si yo todo lo que está en el denominador lo paso para el otro lado, como acá hay un cero, al multiplicar el denominador por cero, ¿sí? Simplemente me va a quedar esto de acá arriba, ¿sí? Me va a quedar que cero es igual a x1 por m1 más x sub t por mt más x2 por m2, ¿verdad? Bien. Eh, recordemos que lo que estamos despejando acá es x2, ¿sí? Pero fíjense que, como les dije, la coordenada en X que se le puede asignar al punto de apoyo es arbitraria. Yo, si quería, podía, por ejemplo, no lo sé, decir que esta coordenada es, no lo sé, 1, ¿sí? Entonces, acá ya no va a ser menos 1,05, ¿verdad? De acá a acá tiene que haber una distancia de 1,05. Entonces, si ustedes hacen 1 menos 1,05, esta coordenada, en vez de ser menos 1,05, pasa a ser menos 0,05, ¿verdad? ¿Por qué? Porque menos 0,05 eh, más 1,05 es 1, ¿sí? Bueno, espero que eso se haya entendido. Bueno, lo que queda acá es reemplazar valores. Cero es igual a x1, que es menos 1,05 metros, por m1, 0,200 kilogramos, más la coordenada en X de la masa de la tabla, 0,05 metros, por la masa de la tabla, que es 2,00 kilogramos, más X2, que es lo que queremos hallar, por la masa de la tasa 2, que es 0,400 kilogramos. Bueno, en definitiva, X2 va a ser igual. Si pasamos estos dos términos para el otro lado, como están negativos, que nos quedan positivos, diría
1,05 metros por 0,200 kilogramos más 0,05 metros por 2,00 kilogramos y todo esto dividido 0,400 kilogramos. Entonces, si hacen esa cuenta, llegamos a que x2, al igual que como lo habíamos resuelto por equilibrio mecánico, es 0,775 metros. ¿Sí? Fíjense, acá lo resolvimos por el concepto de centro de masa. Ven que acá nos dio lo mismo, 0,775 metros. Eh, entonces, de la misma forma, y esta distancia es 0,775 metros, entonces podemos decir, a ver, podemos llamarla, podemos hacer así. Si yo pongo que el extremo de la tabla, el extremo derecho de la tabla tiene coordenada x3, entonces puedo decir que, como me piden esta distancia, o esta longitud, mejor dicho, sería x3 menos x sub 2, ¿verdad? Eh, esa es la distancia que queremos eh, encontrar. O si no, podemos hacerlo así mejor. Podemos decir 0,05 metros más 0,775 metros más x3 menos x2, podemos ponerlo así, sería esta distancia que es 0,05 metros más 0,775 metros más esta distancia debe ser igual a la longitud de la tabla dividido 2, o sea, 1,00 metros. Entonces, x3 menos x2, que es la longitud que nosotros queremos encontrar, sería igual a 1,00 metros menos 0,775 metros menos 0,05 metros. Entonces, x3 menos x2 es igual a 0,175 metros. ¿Sí? Y como podrán ver, se llega al mismo resultado que en el caso cuando lo resolvimos a través utilizando el concepto de equilibrio mecánico. Bueno, espero que les haya servido esto. Recuerde que utilizando el concepto de centro de masa, para que haya equilibrio, la coordenada del centro de masa de mi sistema debe coincidir
debe estar en el punto de apoyo, ¿sí? O sea, acá. Espero que les haya sido de utilidad esto. Bueno, acá mostré cómo es posible llegar al mismo resultado a través de dos métodos distintos, ¿sí? Siempre se aplican bien las ecuaciones y tienen bien en claro qué es lo que están estudiando, o sea, cuál es el sistema bajo estudio. Recuerden que acá, utilizando el concepto de centro de masa, mi sistema a analizar es la tabla más las dos tasas. Y utilizando el, el el concepto de equilibrio mecánico, acá lo que se analizó simplemente fue la tabla, ¿sí? Mi sistema a analizar era la tabla. Y se dibujaban todas las fuerzas y momentos de fuerzas que actuaban sobre la tabla, ¿sí? Eh, bueno, espero que les haya sido de utilidad.